Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a una nueva presentación de Editorial Juzbaires. No tenemos locutor, así que voy a oficiar como tal. Bueno, en esta oportunidad estamos presentando dentro del marco de la colección Relaciones del Consumo de la editorial, estamos presentando esto que llamamos separatas, y en este caso tenemos dos separatas. Una es redes sociales y relaciones de consumo. La directora nos acompaña acá en el panel, Celia Garten, que es profesora de la Facultad de Derecho en grado y en posgrado, que generosamente ha donado su tiempo y su trabajo para la editorial. Así que, bueno, queremos agradecerte especialmente el tiempo dedicado. La segunda separata es hipervulnerabilidad y relaciones del consumo, que, bueno, también el director o el autor de esta separata es Sebastián Baroselli, que todos lo conocemos, pues ya es un amigo de la casa, también profesor de grado y de posgrado de la Facultad de Derecho. Y bueno, todos saben que a partir de la creación de nuestro fuero especializado en la ciudad, el fuero de relaciones de consumo, nosotros quisimos trabajar en acompañar el crecimiento de la justicia de la ciudad, permitiéndole a todos los operadores de este nuevo fuero y también a los abogados y abogadas que ejercen la profesión, materiales de calidad. Y para eso también contamos bastante con los informes periódicos que hace la Defensoría del Pueblo, por eso acá su titular, además de ser también amiga de la casa, integra el panel porque el material que elaboraron sobre las apuestas en plataformas digitales efectuadas por adolescentes, que los invito a leer el informe porque es de una calidad y además refleja claramente una problemática que vemos a diario en los adolescentes. Y yo siempre digo que por suerte mis hijos son grandes porque da como... Uno lee ese informe y da como mucha impotencia saber cómo uno puede abordar esta problemática respecto a los adolescentes de familias. Bueno, quiero darles la bienvenida acá a los tres integrantes de este panel y vamos a empezar ahora, si te parece, Sebastián. Arranca Sebastián y después Celia y cierra María Rosa. Y les voy a decir una cosa más, ya que estamos, les paso un aviso parroquial. Mañana la Defensoría del Pueblo va a inaugurar de algún modo la actividad de una editorial de la Defensoría del Pueblo. Los invitamos a participar en el lanzamiento de esta nueva editorial, que yo creo que es muy bueno que se vayan sumando otras voces, porque en momentos políticos como poder acercarle a la gente o a los ciudadanos material que les permita conocer cuáles son sus derechos es muy importante. Así que bienvenida la nueva editorial. Bueno, los dejo ahora con Sebastián entonces. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Es una enorme alegría para mí estar hoy acá en la Feria del Libro presentando esta separata y compartir con estas distinguidas colegas el panel y con todos ustedes sobre hipervulnerabilidades y relaciones de consumo de la editorial Juzbaires, ¿no? Quiero, en primer lugar, por supuesto, agradecer profundamente a la editorial por el compromiso que tiene siempre con la producción académica y la perspectiva pública, ¿no? que se le dan a estos temas y muy especialmente a Alejandra y a Débora Marjaba, que gracias a su generosidad
es que hoy podemos estar presentando este proyecto, ¿no? Tuve el honor de ser autor de esta obra, pero quiero dejar en claro que es el resultado de un trabajo no solamente individual, sino de un aprendizaje colectivo que en nuestra querida Facultad de Derecho de la UBA, desde el equipo de investigación que dirijo y que veo algunos integrantes acá presentes, también ayudamos a construir ese marco teórico, ¿no? La obra se inscribe en un momento muy particular, ¿no?, de nuestra vida institucional. Muchos somos los que creemos que estamos en la etapa de mayor retroceso de derechos desde el retorno de la democracia y particularmente en lo que refiere a los derechos de los consumidores, lo cual no se trata solo de un debate legislativo o de una orientación económica, lo que está en juego a mi modo de ver, sino en cómo una sociedad elige proteger o desentenderse de quienes más lo necesitan. En este lugar, hablar de hipervulnerabilidad no es una concesión compasiva ni un atajo para conceder más derechos. Muy por el contrario, es una categoría que nos interpela, que erige revisitar críticamente nuestras prácticas jurídicas, judiciales, nuestras categorías teóricas, y que no busca reemplazar las hasta ahora existentes, sino que sirva para cumplir de manera efectiva, ¿no?, el reconocimiento de los derechos que las personas consumidoras tienen en un marco donde la desigualdad estructural las caracteriza, ¿no? Este trabajo no es una declaración de principios, sino un intento de aportar elementos concretos para que la protección prevista por nuestra Constitución, tanto nacional como local, no quede en letra simplemente de la ley, sino que se traduzca en una realidad efectiva, que especialmente para quienes se enfrentan barreras tanto económicas, informativas, territoriales, culturales o simbólicas. Y esa reflexión se vuelve aún más significativa en el marco de la reciente desaparición física del Papa Francisco, una figura cuyo legado trasciende lo religioso. Su palabra ha sido un llamado constante a mirar a los márgenes, a atender al sufrimiento de quienes quedan fuera de los beneficios del sistema y a denunciar lo que él mismo llamó la cultura del descarte. Permítame compartir algunas de las expresiones que dialogan silenciosamente con esta obra. El consumismo nos ha hecho acostumbrar al descarte, a descartar cosas, pero también a descartar personas. La dignidad de cada persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Estas palabras no son eslóganes, son llamados a la responsabilidad, a quienes enseñamos, defendemos, juzgamos, legislamos, gestionamos, para justamente no quedar ciegos ante estas desigualdades y de este modo poder actuar con conciencia, profundidad y compromiso con quienes más lo necesitan. Y también, si se me permite decirlo, es un acto de esperanza, ¿no?, ante tanta, quizá mirada un poco difícil que les reflejaba al principio, porque creo que el derecho del consumidor en tiempos de incertidumbre y desigualdad puede ser un vehículo privilegiado para reconstruir una idea de justicia social que no se agota en los discursos, sino que se exprese en resoluciones, en políticas públicas, en decisiones judiciales, en prácticas concretas. Como decía también el Santo Padre, un pueblo que no cuida a sus más débiles es un pueblo que ha perdido el alma. Que esta obra sirva a modo de, humildemente, de alma jurídica en la que nos mantenga fieles a esa idea de justicia. De vuelta, muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, ahora vamos a escuchar
a Celia Wertgarden, que nos va a hablar de justamente las redes sociales y relaciones de consumo. Bueno, muy buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer a la editorial, los representantes, quienes representan en este momento la misma, y agradecer porque han depositado la confianza en nosotros en elaborar esta separata que tiene que ver con lo tecnológico. Así que muchísimas gracias. Bueno, esta separata que decía antes sobre redes sociales y relaciones de consumo. En realidad, esto es un trabajo colectivo que hemos realizado con varios especialistas, no solo del derecho del consumidor, sino también en herramientas tecnológicas, muchos de los cuales están aquí presentes en el sector Para Mi Derecho, y a quienes agradezco también enormemente. Siempre es un placer trabajar con el otro. Ellos son, los quiero mencionar, los profesores Valeria Blanco, Luis Ignacio Naso González, Juan Manuel Lotati Paz, Enzo Donato Brum, Jimena Parellada y Leonel Siliberto. Hemos trabajado bajo mi coordinación y la de Luis Ignacio Naso González. Bueno, vamos un poquitito a relatar, a resumir el contenido de esta separata, ¿no? Que se da en un contexto diferente, un contexto donde lo tecnológico adquiere mucha relevancia y donde lamentablemente no tenemos un ordenamiento, una norma que regule estos aspectos, ¿sí? Siempre mencionamos la Unión Europea, etcétera, etcétera, pero la realidad es que acá estamos huérfanos de todo esto. Y en este contexto no solo se consume como se consumía tradicionalmente, también se consume, o sea, lo que quiero decir que ya no existe, o existe en una mínima relación, esta relación cara a cara cuando uno va a comprar algo, ¿sí? Sino que lo hace a través de plataformas digitales, la inteligencia artificial, nos vamos introduciendo en sistemas, ¿no? Sistemas que al consumidor le resulta muy difícil entender. Cómo entender una plataforma, cómo saber quiénes son los responsables, cómo devolver un producto, si bien, bueno, puede que esté, es decir, los consumidores raramente leen lo que están comprando, ¿no? Y entonces acá aparece un principio que atraviesa toda esta separata y que la quería mencionar porque, como decía antes, estamos frente a sistemas y cuando estamos frente a sistemas hay un principio que es el principio de confianza. Como no tenemos información, o si tuviéramos la información, tampoco lo leemos, entonces la única alternativa es la confianza, ¿sí? Pensemos que estos negocios, ¿no? Las empresas, los proveedores, para que tengan éxito, estos negocios tienen que generar esta credibilidad. Y en esta credibilidad nosotros depositamos la confianza. Peor cuando estamos en estos sistemas tecnológicos. De manera tal de que yo lo que haría ahora, me parece que sería más importante, es abordar cada uno, aunque sea someramente, cada uno de los capítulos en que consta esta separata. Cada capítulo aborda una temática diferente. Obviamente todas están relacionadas y vamos a encontrar tecnologías o términos similares, ¿no? Porque, bueno, la tecnología hoy atraviesa todo. El primer capítulo
se trata sobre el impacto de las redes sociales y los influencers en los derechos de los usuarios y consumidores, escrito por Valeria Blanco y Juan Manuel Otati Paz. Acá no solo los autores muestran cómo las redes sociales han impactado en el consumo, sino que también muestran detalladamente cómo la era digital ha cambiado más los hábitos sociales, especialmente lo que decíamos antes, en niños, niñas y adolescentes, porque han generado, y veremos qué pasa en el futuro también con esto, efectos psicofísicos negativos. Luego tratan también el tema de los influencers, que consiste que cuando un personaje que es conocido vincula su imagen a un producto, a un bien o a un servicio. ¿Y qué significa esta vinculación cuando le ponen la marca? Y significa o tiene que ver con una confianza que va de una confianza implícita, obviamente. Siempre la confianza va a ser implícita y el consumidor lo desentraña positivamente, ¿no? Entonces decía que esto actúa como garante de sus bondades ante el consumidor, generando confianza y además se vincula con el artículo 40 de nuestra Ley de Defensa del Consumidor, que habla de la responsabilidad de todos los integrantes de la cadena de comercialización. Esto es, muy sintéticamente el capítulo 1. Si pasamos al capítulo 2, Enzo Esteban Donato Brum nos habla de la inteligencia artificial generativa y el futuro de los consumidores digitales. Acá el autor aborda la irrupción de la inteligencia artificial generativa y su potencial impacto en las relaciones de consumo. Algo importante, y que se ha dado ahora últimamente, es la distinción entre la inteligencia artificial clásica, que es la basada en reglas y algoritmos que son predeterminados, y la inteligencia artificial generativa, centrada en la creación de un contenido nuevo. Ya tenemos un contenido nuevo, no es como la anterior, la clásica. Y esto se da de manera autónoma, lo hace solo, lo cual representa un cambio de paradigma. En realidad estamos en todos estos aspectos ante un cambio de paradigma. Otro aspecto que aborda es la publicidad digital, que está potenciado por esta inteligencia artificial generativa, y el autor elabora un análisis sobre cómo esta tecnología permite crear anuncios altamente personalizados en tiempo real, ajustados a cada usuario individual, y esto influye en las decisiones de compra. Es decir, esto tiene que ver con un mecanismo algorítmico en donde los algoritmos rastrean nuestro comportamiento, nuestras emociones, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, la publicidad, ¿no?, está dirigida a ese consumidor en particular, ¿no? No es una publicidad que se da para todos los consumidores, y este es el gran cambio, ¿no? Nos rastrea, colecciona datos y vaya a saber esos datos dónde van a ir, dónde van a parar luego, ¿no? Pero lo cierto es que se recolecta y se almacena. Antes, decía, era diferente porque el consumidor iba a la publicidad, iba al producto, pero ahora es al revés, va direccionado justamente al consumidor. Después
tenemos otro tema acá, que es la autodeterminación informativa en estos entornos digitales, y se analiza cómo, lo que decía antes, cómo se recolecta masivamente estos datos personales y su tratamiento automatizado. Y esto genera riesgos en cuanto a la privacidad y nos marca la insuficiencia o las deficiencias del marco normativo actual. Luego pasamos al capítulo 3, donde Jimena Parellada se refiere a los smart contracts, una nueva manera de contratar. ¿Qué son los smart contracts? Son contratos autoejecutables, ¿sí? Es decir, si se dan determinadas condiciones, el contrato se ejecuta, esto básicamente, ¿no es cierto?, de forma autónoma. Y claro, bueno, acá primero explica la tecnología blockchain y la cadena de bloques como base de estos contratos autoejecutables, describiendo su funcionamiento como un registro digital distribuido y criptográficamente seguro, pues hace imposible que se pueda modificar la información que allí se almacena en estas tecnologías. Pero también señala, no es menos importante, cómo esto se compatibiliza con un contrato de adhesión, donde en un contrato de adhesión tenemos las cláusulas abusivas, además la posibilidad de hablar con el otro, ¿no? Y también encuentra problemas en cuanto a determinados requisitos que establece la Ley de Defensa del Consumidor y obviamente el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando dice que la redacción debe ser clara, completa, fácilmente legible, cuando en realidad el contrato está codificado en otro lenguaje, es un lenguaje de programación que difícilmente los consumidores puedan entender. Por lo tanto, esto plantea desafíos importantes. El capítulo 4, sobre entornos digitales y el mercado inmobiliario, está escrito por Luis Ignacio Naso González. Y acá el autor señala cómo el mercado inmobiliario ha incorporado plataformas digitales. Y las plataformas digitales vemos como están en todos los sectores, ¿no? Y también los portales web. Y esto, en este sector, ha modificado profundamente lo que era la dinámica tradicional. Y después también desarrolla, yo lo digo muy básicamente, ¿no?, entre los distintos tipos de intermediación inmobiliaria, sus consecuencias jurídicas, en especial por la injerencia de portales y plataformas digitales en la relación de consumo inmobiliaria, proponiendo para esto distintos tipos de responsabilidad según su nivel de intervención. El último capítulo tiene que ver con la responsabilidad de las plataformas de movilidad urbana, tema que no está tan tratado en la doctrina. Y acá quien escribe es Leonel Javier Siliberto, ¿no? Y señala en este capítulo el autor cuál es el marco jurídico aplicable a las plataformas tales como Uber, Cabify. ¿Y por qué el marco jurídico? Porque ha habido y hay una discusión en el derecho que se le aplica, si es el derecho laboral, si es el derecho civil y comercial, porque en realidad a los conductores se los considera como un personaje autónomo,
con absoluta responsabilidad, es decir, está deslindado de la plataforma, se lo presenta como un colaborador, pero no se lo presenta como lo que es, que en realidad está mediado por una relación laboral, es decir, que está enmascarado, con lo cual la plataforma se desliga de responsabilidad. Después, otro tema interesante es la obligación informativa, porque hay una resolución, no me acuerdo el número en este momento, creo que es 215, puede ser 215, sí, no me quiero equivocar, 615. Ya que está la autora acá le preguntamos. 615 dice. 615, bueno, por ahí. Quien busca el 200, busca el 600. Bueno, del año 19, donde lo que se establece es que este tipo, cuando se opera mediante las plataformas digitales, no hay cobertura para terceros, y el pasajero es un tercero como cualquier otro tercero que circula por la calle o un peatón. De manera que esto es básicamente lo que trata la separata en un resumen muy ajustado. En realidad quisimos hacer un abordaje moderno, acorde con las nuevas tecnologías en las relaciones de consumo. Pero ante todo es una invitación al diálogo que se debe presentar en todos los sectores, ¿sí? Y ver todo el ordenamiento jurídico que también tiene que estar acorde con estas nuevas realidades. Y esta nueva normativa, ¿no?, también que se debe entonces equilibrar lo que es la innovación tecnológica, que es buena, pero bueno, sucede qué es lo que pasa con los consumidores, y ahí también tenemos que poner el foco. Entonces decía que necesitaríamos un marco jurídico que equilibre la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales de los consumidores, ¿sí? Un marco jurídico equilibrado. Bueno, hasta aquí llego, agradeciendo nuevamente a todos y al público por haberse llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Estoy más acostumbrada a este. Bueno, buenas tardes y muchas gracias siempre por hacerme parte. Ya es como mi casa esta sala. Dos obras importantes que son como los dos extremos, ¿no? Una que es súper actual. Tenemos un contexto político con un gobierno nacional que cuestiona el término hipervulnerable para las relaciones de consumo. Y lo hace a través de decretos y de eliminación de oficinas, de ventanillas únicas de trámites. No solamente lo escribe, sino que lo lleva a la práctica. Me parece importantísimo lo que acaba de expresar la doctora, que el espíritu de estas obras tiene que ver con exponer los temas, llevarnos al diálogo y comprometer de alguna manera. Creo que los principales actores que deberían intervenir en esto son los diputados, los senadores, los legisladores, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, porque acá hay vacíos legales que hay que llenar. Más allá de la voluntad de un gobierno, ya sea nacional o local, el estadio superior son las leyes, y si las leyes fueran lo suficientemente claras, no tendrían ningún vericueto por donde esconderse. En principio eso, nosotros tuvimos como Asociación de Defensores de la República Argentina
muchas reuniones con el organismo encargado de las relaciones de consumo a nivel nacional. Le expusimos esta situación porque esto afecta a todas las jurisdicciones del país y bueno, justamente la respuesta fue cerrar el COPREC. Vamos a seguir insistiendo de cualquier manera, aunque esto sea infructuoso. Puede ser infructuoso en el presente y momentáneamente, pero todo esto construye un camino y construye un camino solidario y tiene que tomar estado público claramente. Respecto a la segunda separata, salvo por el tema de la inteligencia artificial, que me da como un cierto resquemor, prudencia, y no soy muy hábil en el tema, me parece que también habla un poco del pasado, porque estamos como llegando tarde a cosas que no son de hoy, ¿sí? Que nos sorprenden, que las vemos como, hay que intervenir sobre el tema, por ejemplo, Uber. Y la verdad es que Uber se empezó a discutir en la ciudad de Buenos Aires en el 2016, y ya llevaba un montón de tiempo en otras partes del mundo, nació en Estados Unidos, con un cariz diferente, porque era un servicio gratuito y tenía que ver con el traslado y la protección, no de consumidores, sino de los chicos que estaban en la universidad y no estaban en condiciones de manejar para volver a sus hogares, como una cuestión casi solidaria. Eso se transformó en un negocio, que está bien, son negocios que surgen en momentos de necesidad, de tipo informal, que no tienen regulación, pero para el 2016 y ante el deterioro del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, es el taxi, estaba vendiendo un servicio muy deteriorado, ¿sí? Pocas unidades en la calle, en mal estado, con precios muy altos. El servicio de Uber nace como una oportunidad. Y aparte esto de poder llamarlo desde un teléfono y que me vaya a buscar, toda una novedad. Y lo que hace la política, y digo la política representativa, ¿no? Los que tienen que darle marco legal a estos nuevos negocios, es negar el tema. Nos negamos a discutirlo, no importa las características, y así van pasando los años, donde se hace un gran fingimos demencia, que el servicio sigue existiendo, sigue sin estar regulado, el pasajero está desprotegido, el laburante está desprotegido, etcétera, etcétera, etcétera. Se da, creo que algún caso, creo que fue en la provincia de Mendoza, que es el primero que legaliza Uber, y después viene la pandemia, y ahí estalla todo. ¿Por qué? Necesitamos Uber. Empiezan pedido ya, ahora transporta personas, transporta cosas, transporta personas. Todos deben haber visto un show televisivo que hace un candidato en la ciudad de Buenos Aires, que va a sacar de la cárcel a un chico que, motoquero, estaba transportando a otra persona en moto, desconociendo absolutamente que es una actividad ilegal transportar a otro en moto. Digo, no existe. Y eres un legislador. Y es un legislador que no fue a buscar a ver si había un vacío en la legislación de la ciudad de Buenos Aires y pensar en, bueno, ¿cómo cubro esto? En el pandemia año 21 se empezó a pensar en la protección de los trabajadores de plataforma y se generaron algunas normas, como por ejemplo la obligación de la empresa de proveer el casco, de elementos de protección frente a algún accidente, obviamente mínimos, ¿sí? Porque esto fue como una avanzada. En la pandemia nos puso frente a las nuevas tecnologías con un protagonismo al que no estábamos acostumbrados. Creo que los planteos que hace la separata son muy pertinentes en cada uno de los temas y me parece que lo más razonable y para qué uno escribe estas separatas es para hacérselo llegar al que toma las decisiones. Y en este caso, en todos estos temas, son los legisladores los que tienen que intervenir, porque todo esto tiene o no tiene marco normativo o tiene un marco normativo antiguo e insuficiente.
Lo hemos visto, por ejemplo, con Google, con el derecho al olvido, la intervención en la Corte Suprema. Nosotros como Defensoría fuimos amicus en ese caso. O cómo pueden incluso hasta avalar y propiciar estafas. Cuando uno busca a través del buscador alguna empresa que quiere contratar o algún bien que quiere consumir, suelen aparecer como patrocinados, o sea que son sitios que se pagan, sitios que son estafadores, son sitios truchos, ¿sí? Que se llaman similar a un banco, pero tienen una extensión diferente, y uno confía porque es Google. Digo, lo de la confianza es un tema importantísimo. Nosotros lo vimos en este trabajo que iniciamos sobre el juego online en relación a niños, niñas y adolescentes, los influencers, las personas destacadas dentro de un deporte, personas que los pibes admiran, que les tienen confianza, y esa confianza la trasladan al producto que está en venta. Nosotros vamos a sacar ahora, estamos terminando de elaborar la segunda parte de ese informe porque le fuimos haciendo seguimiento a todas las acciones que nosotros iniciamos desde la Defensoría, pedidos de informe a diferentes instituciones y actores que tienen necesariamente que intervenir. Y de alguna manera nuestros pedidos de informe tienen que ver con forzar esa intervención. Sabemos que no hicieron nada hasta el momento, pero igual se los preguntamos, a ver si de alguna manera logramos que esa intervención suceda, y suceda en el sentido que a nosotros como institución y con el marco legal que tenemos nos parece que es adecuado. Así que yo les agradezco, seguramente los voy a estar contactando para hacerle muchas preguntas de muchos capítulos que de verdad tenemos muy para atrás, muy para atrás. En el año 2014, en la legislatura presentamos un proyecto para darle marco al trabajo a distancia y todavía no existe esa norma. Todavía no hay norma en la Ciudad de Buenos Aires que regule el teletrabajo. Muchísimas gracias.